Hoy decíamos una de las noticias más importantes del día, en realidad ya de los últimos días, casi del año podemos decir, tiene que ver con lo que pasó con el presidente Nicolás Maduro. Son momentos que probablemente quedarán marcados en la historia contemporánea de América Latina y del mundo. Lo que pasó fue que en la madrugada de este sábado, la capital de Venezuela, Caracas, fue escenario de una operación militar de gran escala llevada a cabo por fuerzas de Estados Unidos. Bombardeos, explosiones sacudieron la ciudad, hubo cortes de energía en varias zonas. Y finalmente hubo un comunicado a través de la red social Truth de Donald Trump, donde anunciaba que durante esa operación Estados Unidos había capturado al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. También confirmó que ambos habían sido trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos legales. Luego se difundió una fotografía que hoy es portada de todos los diarios nacionales e internacionales, donde está Nicolás Maduro en ese helicóptero con los ojos vendados y con un agua en la mano siendo trasladado a Nueva York. Hoy ya hay videos de él llegando a Nueva York y Trump incluso declaró que Estados Unidos gobernará Venezuela temporalmente para asegurar una transición, algo que es casi sin precedentes en relación con un Estado soberano. Esto desató reacciones obviamente encontradas en toda la comunidad internacional. Hay muchos interrogantes sobre cómo esto va a continuar, lo que significa esta intervención, los cargos que va a enfrentar también Nicolás Maduro. Así que hoy vamos a analizar un poco qué significa esto para Venezuela, para América Latina y para el mundo. Y lo vamos a hacer con Cristian Lamesa, analista internacional y escritor que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. Hola Belén, un gusto estar hablando con vos y con la audiencia de Radio del Plata. Por favor, el gusto es nuestro. Gracias por atendernos un domingo y hacerte un ratito para hablar de esto, que obviamente que me imagino que estarás, habrá ocupado todo tu fin de semana, ¿no? Sí, ayer todo el día, desde que me desperté sábado 7 de la mañana y obviamente con una sorpresa importante porque sinceramente yo no esperaba este desenlace, aunque con el pasar de las horas creo que en algún sentido puede ser que se haya dado algo que yo venía previendo en diferentes medios de comunicación con los que colaboro, internacionales con los que colaboro habitualmente. Sí, eso pensaba. ¿Qué tan sorpresivo fue, no? Porque después, ahora mirándolo ya con Diario del Domingo, miramos hacia atrás y hubo bastantes avisos de alguna manera ya, primero con la declaración de Donald Trump, cuando lo acusó de ser uno de los capos del narcotráfico y ya empezó poniéndole ese nuevo cargo para poder ahora también llevárselo desde ese lugar y no como presidente de Venezuela, ¿no? Como miramos hacia atrás y también ya había hecho sus advertencias, se estaba acercando por mar y de pronto llegó a tierra. Si lo miramos hacia atrás, hubo como una secuencia de hechos que marcaban que esto podía pasar, pero quizás no era esta la manera que se imaginaba todo el mundo, ¿no? Sí, a ver, lo que vos planteas, Belén, es muy interesante y tiene varias aristas que voy a tratar de abordar rápidamente, así podemos hacer una charla dinámica. Dale. En principio, lo que tengo que decir, Belén, como analista y como un ciudadano de este mundo, es que bajo ningún punto de vista se puede justificar la acción que llevó adelante Donald Trump, porque es una violación del derecho internacional, es una violación a la soberanía de un país y también viola otro principio que es el de la inmunidad presidencial. A ver, si en el mundo estamos llevándonos por delante estos principios, realmente vamos a terminar con la ley de la selva, en la cual el que puede hace lo que quiere. Ujú. Dicho esto, esta acusación de narcotráfico nunca se presentaron las pruebas correspondientes. Esperemos que ahora el Tribunal de Nueva York del Distrito Sur lo haga si es que las tienen. Y entonces, eso Sí, por un lado. él estaría Por, planteando que están las pruebas, ¿no? De que es acusado de liderar el cartel de los soles y que, digo, más allá de que es verdad que está rompiendo con tantos puntos de derecho internacional,
esto es este punto de acusarlo de líder del Cartel de los Soles es el que lo podría haber habilitado a que hiciera esto, o ni siquiera siendo, supongamos que están todas las pruebas, esto tampoco igual lo habilita, ¿o sí? Yo sinceramente creo que no. A mí me parece que no se puede, repito, Belén, eh, pruebas concretas no se presentaron, no solo Venezuela, otros países pidieron que se presentaran pruebas concretas, por eso yo decía, esperemos que ahora en esta instancia judicial la presenten. Por otro lado, Belén, Sí, se te escucha joven. Yo soy un tipo de 54 años y la verdad, sinceramente, antes de esta mención por parte de Donald Trump, esto del cartel de los soles prácticamente nunca se había escuchado. De hecho, claro, recordamos cartel de Cali, cartel de Medellín, los Chapitos, el cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, muchísimos. Cartel de los soles, esto fue una invención periodística de hace varias décadas atrás, cuando se implicó a dos militares venezolanos con cierta colaboración o connivencia con el narcotráfico, hacer la vista gorda, y fue una invención de un periodista, no recuerdo en este momento, que le puso cártel de los soles porque en el uniforme de los militares venezolanos, los generales tienen, en las charreteras tienen soles en vez de estrellas como claro. tienen muchos países. Pero esto es algo que realmente me parece más pintoresco que real. Hmm. A Maduro se le puede acusar de muchas cosas, de ser un buen político, un mal político, puede gustar, no puede gustar, pero yo creo que sinceramente, a ver, vamos a traspolar un minuto para no irme de tema, pero un segundito. ¿Por qué en los últimos días que se denunció por parte de Rusia el intento de eliminación del presidente Putin por parte de Ucrania con un ataque con 91 drones contra una de las residencias presidenciales? Porque justamente eso que se llama la inmunidad presidencial Hmm. también incluso se aplica como un código en las guerras. ¿Por qué Putin no intentó eliminar a Zelensky en 4 años de guerra cuando Rusia lo podría hacer con mucha facilidad? Porque es como cruzar un límite, o Claro. sea, hay que mantener ciertos códigos que tienen que ver incluso con el interlocutor. Entonces, digo, en un conflicto bélico. Ujú. Entonces, eso es lo que a mí me parece peligroso, que ojo, en Sí. muchas cosas, y yo doy muchísimas entrevistas, casi una por día en promedio, y yo en muchas cosas reivindico y algunas políticas de Donald Trump yo las reivindico. Yo creo que ha llevado a un rumbo que desescaló muchísimo en el tema de Rusia, que estuvimos al borde de una guerra mundial. Ahora, en este tema en particular de Venezuela, creo que cometió un error enorme que tiene varias explicaciones. Una de ellas es que a Trump se le vendió que si llevaba, o sea, ciertos sectores internos del gobierno, más concretamente los neoconservadores representados por Marco Rubio, el jefe de la diplomacia, que le dijeron que si llevaba una fuerza militar como la que llevó hace meses, porque hay que recordar que esto empezó en agosto, iba a generar una rebelión interna dentro de Venezuela que iba a generar espontáneamente un cambio de régimen. Esto evidentemente no pasó y llegó un punto en el cual también Donald Trump iba a quedar en una posición de debilidad y casi de ridículo a nivel mundial, y por eso yo creo que también lo dije en varias entrevistas, yo no descartaba una salida negociada Mm. a este tema y ahora hay que ver un poco cómo se siguen desarrollando las cosas. Fue sorpresivo para algunos, para mí no lo fue, el hecho de la descalificación clara que hizo de la figura de María Corina Machado como una Sí. persona incapaz para gobernar, y esto que dijo de Delcy Rodríguez, que está manteniendo conversaciones con Marco Rubio. Yo creo que por ahí puede venir alguna clarificación a algunas cosas que en principio ayer se nos parecían inexplicables. Sí, me parece importante también detenernos un poco en eso que mencionabas de María Corina Machado, que también, bueno, se le otorgó el Nobel de la Paz hace pocos días. También lo pensaba que fue otro momento de visibilización de este conflicto, en esto que cuando lo miramos hacia atrás parece diagramado de alguna manera, pensado hasta llegar a este punto, pero
Sí, quizás, vos decís, para vos no fue una sorpresa, pero sí para muchos, en este sentido de lo que decíamos al principio. No solamente una potencia captura al presidente en ejercicio de otro Estado, sino que además rompe con el principio de soberanía, diciendo tan claramente gobernaremos hasta que haya hasta que consideremos que esto está en un estado tranquilo, o que esto pueda estar continuar por su cuenta, ¿no? ¿Esto qué implica? Digo, a nivel internacional, para todos los demás estados, o para el derecho internacional, ¿no? Este nivel de ruptura de un principio tan básico, ¿no? Como la soberanía. Digo, ¿hay alguna institución internacional que pueda hacer frente, que pueda tomar alguna acción, o ya no hay valor en eso? Desgraciadamente, Belén, yo creo que pensar en apelar a alguna instancia internacional, sinceramente ya se hace inviable. Desgraciadamente, y acá me desvío 10 segundos para volver, cuando se instaura la idea en la conferencia de Yalta en 1945, la idea de las Naciones Unidas por parte especialmente de Franklin Roosevelt y Joseph Stalin, se pensó como una institución que pudiese mantener la paz a nivel mundial y con esa instancia, ¿no?, del Consejo de Seguridad con los países con derecho a veto, que fuesen justamente los aliados que ganaron la guerra frente a los nazis y como países amigos y aliados. Esto desgraciadamente se desvirtuó cuando los Estados Unidos de Harry Truman traicionan ese principio y se Mm. inicia la Guerra Fría. A partir de ese momento se mantuvo con cierta virtuosidad las Naciones Unidas, evitando una tercera guerra mundial, que básicamente era su misión, pero después de la caída de la Unión Soviética eso ya se desvirtuó completamente, más allá de que hay que defender el principio de la Carta de las Naciones Unidas, creo yo. En este sentido, yo creo que eh, la violación, como decía al principio, de la soberanía de Venezuela es una cosa totalmente descarada. En cuanto a esto de gobernar en conjunto, yo creo que esa expresión tiene más que ver con esa cosa que a veces tiene Trump de grandilocuencia Mm. y de irse de boca, por decirlo de algún modo. Yo no creo que eso vaya a ser posible. Y sí hay Mm. algo que se explica claramente. Hay que recordar que para Trump, Guaidó, ¿te acordás? ¿Se acuerdan? El famoso Guaidó, ese Sí, presidente decorativo que en sí, realidad sí. nunca fue presidente, fue un gran corrupto, robó mucho dinero y a Trump lo hizo quedar bastante mal y se quedó bastante disgustado con esa experiencia Donald Trump. Claro. En ese sentido, y también vos fíjate otra cosa, Belén, el que le vende la idea de llevar los barcos al Caribe Sur y que eso casi espontáneamente iba a generar una reacción popular, que iba a generar un cambio de régimen, tampoco se dio. O sea, promesas vacías, venta de humo, o sea, ¿cuál es la lectura de Donald Trump? La oposición venezolana no solo que es corrupta, sino que también es inútil e inoperante. Con una María Corina Machado, que es una vendehumo, que allá mismo, si no me equivoco, estaba diciendo, pueblo venezolano, prepárese para lo que viene, que ya les vamos a dar instrucciones. Realmente nada, venta de humo, aparte hay que recordar otra cosa, Belén, con lo competitivo y mal perdedor que es Donald Trump, ¿ustedes piensan que le va a dar siquiera un vaso de agua a la que, entre comillas, le ganó el premio Nobel de la Paz que quería Trump? Claro. Por supuesto que no. Entonces, si mezclamos todo este combo, ¿qué es Mm. lo que llega a mi análisis? Que tal Sí. vez no existió por algún motivo X la posibilidad de llegar a un acuerdo, como a principios de 2025. Hay que recordar que mandó la Casa Blanca a Richard Grenell como enviado especial a Venezuela para dialogar, y una instancia de entendimiento bastante interesante. Después se malogró, hay que ver qué pasó ahí, pero yo creo que la lectura que hace Donald Trump en esto, dadas las declaraciones del republicano, que dijo, Marco Rubio y Delcy Rodríguez están hablando, hay una posibilidad de cooperación entre Caracas y Washington. Mm. Yo creo que la lectura puede ser en una instancia en la que podamos negociar con Caracas, que en la transición, por supuesto, porque es lo que marca la Constitución, hay que decir esto, Belén, anoche ya se anunciaba que el Tribunal Supremo de Venezuela ya designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada ante la ausencia de Nicolás Maduro. También hay que recordar que en la Constitución venezolana esta instancia
implicaría el llamado a nuevas elecciones. También hay que ver que no dice específicamente un presidente secuestrado, eso puede dar para discusiones constitucionales. Pero bueno, la lógica sería que en un plazo prudente habría nuevas elecciones en Venezuela, lo cual también sería por un mandato constitucional, no por una imposición extranjera, más allá que el secuestro del presidente en cierta medida lo es. Pero resumiendo, sería eh, y esto sin analizar si está bien, si está mal, si uno está de acuerdo, esto es análisis puro y duro. Sí, sí. Donald Trump tiene para mostrar internacionalmente que hizo lo que quiso, que la flota la movió y se llevó a Maduro, más allá de que muchos lo condenen, que es lo que deberían hacer todos, y otros como Europa dice, estamos monitoreando. Bueno, Mm, eh, ojo, que esto también a Donald Trump le puede costar caro porque a su núcleo de votantes internos del MAGA esto no le gustó a la mayoría porque no quieren más intervenciones. Entonces es entre mostrar fuerza como un Estados Unidos fuerte cuando en realidad Estados Unidos está débil claro. prácticamente y decir, monitoreamos o tenemos cierto control, pero de facto, obviamente, el chavismo sigue controlando el poder, tiene la expertise, hace 26, 27 años que viene gobernando, pero ¿qué cambiaría en el terreno? Lo que yo venía diciendo hace tiempo. Con Donald Trump, más allá de su estilo, que es grosero, que no nos gusta y Mm, todo, al final del día se puede sentar a negociar. Yo creo que haya sido impruento este ataque, que es horrible y hay que condenarlo, pero que haya sido impruento, prácticamente no se conoce la cantidad de bajas, no no. hubo aparentemente una respuesta o no hubo concretamente una respuesta del ejército venezolano. Esto genera muchas dudas, también puede generar que Maduro, hay algunos trascendidos que decían que Maduro no quiso un derramamiento de sangre y decidió que no hubiese resistencia y que se lo llevasen para evitar un baño de sangre, lo cual se puede discutir de fondo, pero en definitiva habla de justamente que no hayamos tenido ayer miles de muertos en Venezuela. Entonces es una situación que todavía está en desarrollo, Mm. creo que hay que ver cómo termina y yo creería que en este momento, como te decía, el tema es la oposición no sirve para gobernar y vamos a seguir adelante mostrando que hizo un gesto de fuerza, condenable por supuesto, pero tiene algo para mostrar Trump. Es Bien. la lógica trumpista. Y pensaba, Cristian, además de Venezuela, ¿a quién más le está hablando Estados Unidos con esta acción? ¿Es un mensaje también, o puede ser tomado como un mensaje, esto que decías vos, de, bueno, tengo el poder, voy, lo hago, lo hice, no tuve ningún inconveniente, nada me frenó? Puede ser un mensaje también para otros países de América Latina, para el mundo. Digo, estamos viendo el regreso de una lógica de poder que hasta ahora no se veía tan explícita. ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo desde prácticamente antes de que fuese elegido Donald Trump, yo preveía con la asunción del republicano a la presidencia, que Donald Trump primero, es un realista y es un pragmático, es un tipo que es un empresario, pensémoslo más como empresario que como presidente o político, y el tipo entiende muy bien el tablero de ajedrez, cómo Mm, está la partida. Y la partida está de la siguiente manera. El mundo multipolar ya está instalado, eso no hay discusión. Incluso lo tuvo que decir hace meses Marco Rubio a cielo abierto. Dijo, el mundo multipolar ya está. Eso por un lado. Entonces, la disyuntiva de Trump, ¿cuál es? Perdimos la hegemonía y el mundo unipolar. Un Estados Unidos que está debilitado militarmente, económicamente, está desindustrializado, una clase media quebrada, crisis de fentanilo, crisis de deuda, tiene todas en contra. Entonces, Donald Trump es como el jugador, ¿viste? Cuando él dice no tiene las cartas, bueno, Trump mm, tampoco tiene las cartas, o tiene pocas cartas, tiene que bloquear. Entonces, ¿qué le queda? Dentro del mundo multipolar, instalar a Estados Unidos como uno de los tres grandes polos de poder, junto a Rusia y a China. En esa lógica, delimitar las áreas de influencia, ¿verdad? claro. Entonces, eso lo dijo, está claramente escrito en la doctrina de seguridad nacional que se publicó hace pocas semanas. Mm, Lo dijo clarísimo. Yo esto lo venía describiendo, y otros colegas también, por supuesto, hace meses, antes de que ganase inclusive Donald Trump. Entonces, ¿cuál es el área de influencia de Estados Unidos? Toda América.
Acordate, Belén, que cuando antes de asumir la presidencia, ya habiendo ganado, el tipo te salió a hablar de Groenlandia, te salió a hablar de Canadá como el Estado 51, Claro. salió a hablar de México, Sí, sí. habló del canal de Panamá, o sea, el tipo marcó todas sus áreas de influencia. De Taiwán casi no ha hablado, con Rusia busca un entendimiento, es más, busca una colaboración en el Ártico. Estados Unidos tiene dos rompehielos, siendo un país ártico porque tiene Alaska. Si toma Groenlandia, que no lo descartes, ese es el segundo movimiento más importante, o el primero diría ahora, tomar Groenlandia, va a ser un país ártico con más participación. Estados Unidos, te decía, tiene dos rompehielos. ¿Sabes cuántos Mm, tiene Rusia? ¿Cuántos? 50. Claro. Tiene 50 rompehielos, de los cuales casi 10 son de propulsión nuclear. Entonces, Donald Trump busca una alianza y una colaboración con Rusia, necesita tierras raras, necesita un montón de cosas que a Rusia le abundan. Entonces, el tipo quiere delimitar que América es su zona de influencia Mm, y dejará, como te decía, de Taiwán casi no habla, con Rusia llega un entendimiento, pero esto no va a ser tampoco así pétreo, no va a ser mm, algo que inamovible toda América para Estados Unidos. No lo veo así, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Japón y Corea del Sur no van a dejar de ser áreas de influencia de Estados Unidos, no van a pasar a ser área de influencia de China. ¿Entendés? O mm, sea, que esto va a estar salpicado por pequeñas excepciones. Yo creo que en América, por supuesto que Cuba, a pesar de que hay una amenaza reciente sobre Cuba, verbal, por parte de Marco Rubio, pero hay que entender lo que significa Cuba en la cabeza de Marco Rubio y hay que ver si Trump le habilita eso. Pero decía, Cuba y Nicaragua son dos países que tienen una enorme influencia histórica de Rusia, la Unión Soviética en su momento, hoy mm. Rusia, y de China. Y Venezuela también tiene mucha influencia de Rusia, de China, de Irán. ¿Cuál es el problema con Venezuela, me parece a mí? Un tema de retórica, que también, por supuesto, es un problema de Trump, lo decimos. Trump es muy grosero cuando quiere, pero también es muy respetuoso cuando le interesa. Vos fíjate la relación dialéctica con la presidenta Sheinbaum, pero también cómo contesta Sheinbaum, cómo es el trato con Xi Jinping y con Putin, no de falta de respeto, sino de un diálogo de otro nivel. En cambio, hay otros líderes como los europeos con los cuales trapea el piso, y el problema con Irán y con Venezuela creo que lo que traba un entendimiento, porque repito, mientras se puedan hacer negocios, Trump va a hacer negocios, ¿Vos decís y que va a hoy hay preferir mucha negociar a acudir a sí, violencia o a imponerse de esta manera con su exacto. poder? Exacto, lo que pasa es que hay un límite. Cuando se están insultando es muy difícil llegar a un acuerdo, como el ejemplo de Zelensky. Cuando Zelensky dice que él quiere negociar de buena fe con Rusia y al mismo tiempo da un mensaje de Navidad deseándole la muerte a Putin o Claro. diciendo queremos negociar con los rusos que son todos unos asesinos inmundos, Mm, es medio complicado llegar a un acuerdo si estás puteando, perdón por el francés, sí. a tu interlocutor. Yo creo que en ese sentido por ahí Maduro, que acá repito, no digo si está bien, si está mal, estoy describiendo retóricas. Ujú, Maduro tenía una retórica muy encendida, si bien a veces tendió puentes también para hablar con Trump, y le dijo algo que es muy cierto cuando le dijo, le quieren llenar las manos de sangre tipos mm, como Marco Rubio, que lo quieren hacer equivocar. Pero yo creo que está esa, también esto hay que entenderlo, Belén, es jugar para la tribuna. Hay veces que en ciertos países, repito, como Irán, que me cae muy bien, y mm. como Venezuela, tienen esa cosa de exacerbar el discurso para su público. Y yo creo que en ese sentido, y con esto cierro esta respuesta, si Sí. seguimos dialogando, Belén, hay que tomar el ejemplo de algo que dice Dmitry Peskov, que es el vocero del Kremlin, cuando dice nosotros no vamos a hacer diplomacia de megáfono. ¿Qué quiere Mm, decir? No salir a decir pelotudeces, perdón por el francés de vuelta, ya entramos en confianza, no salir a decir tonterías en los medios, no tuitear cosas descabelladas, porque después las tenés que bancar con la diplomacia, con tu país, y ahí rompes sí. puentes. Entonces yo creo que ese es el meollo del asunto. Bueno, Cristian, para cerrar, que nos quedamos un poquito sin tiempo, esto está para hablar largo y tendido, así que seguramente si estás dispuesto te volvamos a llamar porque me imagino que en la semana y las próximas semanas esto nos va a dar mucho que hablar.
pero pensaba, por lo menos en principio, vi acá en Argentina muchos venezolanos celebrando y festejando, y una de las frases que se repetían era que terminó el miedo. ¿Vos creés que realmente se puede pensar que terminó el miedo o hay algo que temer hoy en Caracas en el sentido de que dijo Donald Trump que podía ir a por mucho más o que esto era tan solo el comienzo, digo, a nivel violencia, a nivel intervención directa a los ciudadanos? ¿Crees que hay que tener cierto temor, por lo menos en el corto plazo? Mira, Porque a hablaba de ver, un segundo ataque mucho mayor si fuera necesario, pero vos decís que tiene que ver con esta elocuencia que él tiene, ¿o qué pensás? yo creo que tiene que ver con esa dialéctica incendiaria que tiene a veces, esa grandilocuencia, Claro. él siempre te amenaza y sube la apuesta para después bajar como un negociante. El tipo te dice, te pongo 100% de aranceles y después terminan arreglando en el 10. Y el tipo lo que quería en realidad era el 10. ¿Me entendés? Mm, Y los dos creen que ganaron, él porque sabe que obtuvo lo que quería y el que le dijo el 100 cuando después bajó al 10. claro. Entonces, es una vieja política de negociación. Yo te digo sinceramente, yo creo, por eso digo, sí, a ver, si la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está llevando adelante una negociación, yo creo que eso es positivo, hay que ponerlo en valor, hay que entenderlo y entenderlo en eso también, si es que no hubo una respuesta cruenta por parte de Venezuela para evitar un baño de sangre, yo creo que eso también es valioso y hay que ponerlo en valor y considerarlo. Si esto está sucediendo, yo no creo que vaya a haber ninguna otra escalada. Yo creo que esto hoy, yo hablo con gente de Venezuela, con Mm, amigos, con gente querida, y hoy, domingo, el clima está tranquilo en la ciudad, más allá de que hay una tensa calma, claro. obviamente lo que se vivió fue muy traumático, pero yo no descarto una ventana de entendimiento en el cual, obviamente, es como decir lo siguiente, Belén, capaz me equivoco, espero que no. Vos fíjate que no hay esta exaltación y estas declaraciones con Nicaragua. Nicaragua, vos fíjate, es un país soberano y soberanista, es un país que sigue sus políticas, que tiene un mandatario que todos conocemos, Daniel Ortega, Mm, que tiene políticas muy concretas, pero que tiene bajo perfil también, no anda insultando a nadie, no anda... Yo creo que Donald Trump lo que quiere un poco es que su zona de influencia, tal vez hayan países que tienen influencia con otros, porque de hecho no va a poder evitar que China siga teniendo influencia en Perú, por ejemplo, con el megapuerto que hizo y esa influencia, esa claro. inversión, perdón. Lo que no quiere es que se le muestren, eh, ¿cómo decirlo?, desafiantes. Desafiantes, claro, sí. Exacto, exactamente, dicho de vuelta en frases, que no lo estén puteando. Entonces el tipo se muestra como que él es el que domina el área de influencia. Una cuestión de ego y de imagen, básicamente. Pero hay que entender que también se está dialogando con una primera potencia. También hay que entender algo, Belén, y aunque suene duro, porque de vuelta, el análisis geopolítico no es decir qué está bien, qué está mal, él es Mm, bueno, él es malo, no. Es el realismo. Si vos no tenés la capacidad militar, y hay que entender que Venezuela es uno de los países más poderosos de Sudamérica en el aspecto militar, sí, sí. pero si esa capacidad no te permite de facto enfrentarte y defenderte del ataque de una de las primeras, de la segunda potencia militar a nivel mundial después de Rusia, capaz tenés que siempre, como hace Claudia Sheinbaum, privilegiar el tratémonos con cortesía. ¿Se entiende? Sí, es fuerte pensar que los tratos o los egos pueden llegar a este nivel, a esta dimensión y a estas consecuencias para tantas personas y un conflicto internacional tan grande, pero bueno, es también el tipo de gobernantes y las búsquedas, ¿no? Que desde Estados Unidos por lo menos que se viene generando, pero es fuerte cuando lo planteas así que influya tanto en las formas de los gobernantes, pero bueno, sí, hay mucho para profundizar. Así que nos quedamos sin tiempo porque son las 12 en punto. La verdad que sí, es para hablar largo y tendido, así que seguramente nos comprometemos a hablar pronto y poder seguir esta situación bien de cerca. ¿Te parece? Para mí fue un placer hablar con vos, Belén, así que cuando quieras,
solo tenemos que agendar y vas a contar con mi presencia. Buenísimo, muchísimas gracias, Cristian, que tengas un gran domingo y un buen comienzo de año dentro de toda esta situación, un buen 2026. Igualmente para todo el equipo, un beso grande. Gracias. Hablábamos con Cristian Lamesa, analista internacional, escritor, sobre el conflicto entre Venezuela, obviamente la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos, que será la noticia por varios días más, así que seguiremos profundizando. Gracias, nos quedamos sin tiempo.